Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a el segundo capítulo de la primera parte de la novela El extraño caso de Charles Dexter Ward, de el autor H.P. Lovecraft. Estoy grabando esto, no estoy en directo, porque me equivoqué mucho en directo. Y no, quiero pasarle lo mejor a mis escuchas. Así que bueno. Vamos a empezar con este segundo capítulo. Les recuerdo que a partir de ahora voy a procurar subir los episodios cada segundo día. O sea, lunes, miércoles y viernes. Hoy van a ser 2 capítulos por compensación por no haber subido el del directo. Así que bueno. Recuerden dar like, algún comentario positivo y compartir mi video, mi canal, para que, pues, bueno, más personas puedan conocer. Recuerda ponerte tus audífonos, algún cafecito, acomodarte bien, que vamos a empezar. Hay que mirar la vida anterior de Charles Ward como algo que pertenece tanto al pasado como las antigüedades que tanto amaba. En el otoño de 1918, y con una considerable muestra de entusiasmo en el entrenamiento militar de la época, había comenzado su primer año en la escuela Moses Brown, que se encuentra muy cerca de su casa. El viejo edificio principal, erigido en 1819, siempre había encantado a su joven sentido anticuario, y el espacioso parque en el que se encuentra la academia atraía su agudo ojo para el paisaje. Sus actividades sociales eran escasas, y sus horas las pasaba principalmente en casa, en paseos, en sus clases y ejercicios, y en la búsqueda de datos anticuarios y genealógicos en el ayuntamiento, la Casa del Estado, la Biblioteca Pública, el Ateneo, la Sociedad Histórica, las bibliotecas John Carter Brown y John Hay de la Universidad de Brown, y la recién inaugurada Biblioteca Shepley en Benefit Street. Uno puede imaginárselo tal y como era en aquellos días: alto, delgado y rubio, con ojos de estudio y una ligera caída, vestido de forma algo descuidada y dando una impresión dominante de inofensiva torpeza más que de atractivo. Sus paseos eran siempre aventuras en la antigüedad, durante las cuales se las arreglaba para recapturar de la mirada de reliquias de una vieja y glamurosa ciudad una imagen vívida y conectada de los siglos anteriores. Su casa era una gran mansión georgiana situada en la cima de una colina casi escarpada que se eleva justo al este del río, y desde las ventanas traseras de sus alas ramificadas podía contemplar vertiginosamente todas las agujas, cúpulas, tejados y cimas de rascacielos de la ciudad baja hasta las colinas púrpuras de la campiña más allá. Aquí había nacido, y desde el encantador porche clásico de la fachada de ladrillo de doble viga, su enfermera lo había llevado por primera vez en su carruaje, pasando por la pequeña granja blanca de 200 años antes que la ciudad había superado hacía tiempo, y hacia los majestuosos colegios a lo largo de la asombrada y suntuosa calle, cuyas viejas mansiones cuadradas de ladrillo y pequeñas casas de madera con estrechos porches dóricos de pesadas columnas soñaban con solidez y exclusividad en medio de sus generosos patios y jardines. También había sido conducido a lo largo de la somnolienta calle Congon, un nivel más abajo de la empinadilla colina, y con todas sus casas orientales en altas terrazas. Las pequeñas casas de madera promediaban aquí una mayor edad, pues era por esta colina por donde habían subido la creciente ciudad, y en estos paseos se había impregnado de algo del color de un pintoresco pueblo colonial. La enfermera solía detenerse y sentarse en los bancos de Prospect Terrace para charlar con los policías, y uno de los primeros recuerdos del niño fue el gran mar hacia el oeste de tejados, cúpulas, campanarios y colinas lejanas que vio una tarde de invierno desde aquel gran terraplén con barandilla. Violeta y místico contra un febril y apocalíptico atardecer de rojos, dorados, morados y curiosos verdes. La vasta cúpula de mármol de la Casa del Estado
se destacaba en una enorme silueta, con su estatua coronada por un halo fantástico en una de las nubes de estrato teñidas que cubrían el cielo en llamas. Cuando fue más grande, empezaron sus famosos paseos. Primero con su enfermera, que se arrastraba con impaciencia, y luego a solas, en soñadora meditación. Cada vez se aventuró más lejos por aquella colina casi perpendicular, llegando cada vez a niveles más antiguos y pintorescos de la antigua ciudad. Vacilaba con cautela bajando por la vertical Jenkins Street, con sus muros de banco y sus aguijones coloniales, hasta llegar a la sombreada esquina de Benefit Street, donde tenía ante sí una antigüedad de madera con un par de portales de yeso jónico, y a su lado una prehistórica casa con tejado de cañón, a la que le quedaba un trozo de corral primitivo, y la gran casa del juez, la que le quedaba del juez Durfee, con sus vestigios caídos de grandeza georgiana. Aquello se estaba convirtiendo en un turcurio, pero los titánicos olmos proyectaban una sombra restauradora sobre el lugar, y el muchacho solía pasear hacia el sur, por delante de las largas hileras de casas anteriores a la Revolución, con sus grandes chimeneas centrales y sus clásicos portales. En el lado este, estaban situadas en lo alto de los sótanos con dobles tramos de escalones de piedra con barandilla, y el joven Charles podía imaginárselas tal y como eran cuando la calle era nueva y los tacones rojos y las periwigs realizaban los frontones pintados cuyas señales de desgaste se hacían ahora tan visibles. Hacia el oeste, la colina descendía casi con la misma inclinación que la anterior, hasta la antigua calle de la ciudad que los fundadores habían trazado a la orilla del río en 1636. Aquí discurrían innumerables callejuelas con casas inclinadas y apiñadas de inmensa antigüedad, y aunque estaba fascinado, pasó mucho tiempo antes de que se le atreviera a enhebrar su caricia verticalidad por miedo a que se convirtiera en un sueño o en una puerta a terrores desconocidos. Le resultó mucho menos formidable continuar por Benefit Street, pasando por la verja de hierro del oculto patio de la iglesia de St. John y la parte trasera de la Colony House de 1761, y el mohoso bulto de la Golden Bond Inn, donde Washington se detuvo. En Meeting Street, la sucesiva Gold Lane y King Street de otras épocas, miraba hacia arriba, hacia el este, y veía el tramo arqueado de escalones al que tenía que recurrir la carretera para subir la pendiente, y hacia abajo, hacia el oeste, vislumbrando la vieja escuela colonial de ladrillo que sonría al otro lado de la carretera en el antiguo Saint of Shakespeare, donde se imprimía la Providence Gazette and Country Journal antes de la Revolución. A continuación, la exquisita First Baptist Church de 1775, lujosa con su inigualable campanario Gibbs, así como los tejados y cúpulas georgianos que se ciernen sobre ella. Aquí y hacia el sur, el vecindario mejoró, floreciendo finalmente en un maravilloso grupo de mansiones tempranas, pero las pequeñas y antiguas callejuelas seguían descendiendo por el precipicio hacia el oeste, espectrales en su arcaísmo de muchos tejados y sumergiéndose en un tumulto de decadencia iridiscente, donde el malvado frente marítimo recuerda a sus orgullos los días de las Indias orientales, entre vicios y escualidez poliglota, muelles podridos y talleres navales de ojos sombríos, con nombres de callejones supervivientes como paquete, lingote, oro, plata, moneda, doblón, soberano, florín, dólar, dime y cent. A veces, cuando crecía y se volvía más inquieto, el joven guardas se aventuraba a descender esta borjániga de casas tambaleantes, travesaños rotos, escalones que daban tumbos, balaustradas retorcidas, rostros morenos y olores sin nombre, serpenteando desde South Main hasta South Water, buscando los muelles donde todavía se colocaban los vapores de la bahía y el sonido que regresaba hacia el norte en este nivel inferior, y pasando por los almacenes de 1816 con techos empinados, y la amplia plaza del Gran Puente, donde la casa del mercado de 1773 todavía se mantiene firme sobre sus antiguos arcos. En esta plaza
se detenía a contemplar la desconcertante belleza de la vieja ciudad cuando se eleva en su acantilado hacia el este, adornada con sus 2 agujas georgianas y coronada por la nueva y enorme cúpula de la ciencia cristiana, tal como Londres está coronada por San Pablo. Le gustaba llegar a este punto, sobre todo al final de la tarde, cuando la luz oblicua del sol tocaba con el oro la casa del mercado, y los antiguos tejados y campanarios de la colonia lanzaban magia alrededor de los muelles de ensueño donde los indios de la Providencia solían andar. Después de una larga mirada, casi se mareaba con el amor de un poeta por la vista, y entonces escalaba la pendiente hacia su casa en el crepúsculo, pasando por la vieja iglesia blanca y subiendo por los estrechos caminos del precipicio, donde los destellos amarillos empezaban a asomar por las pequeñas ventanas, y a través de las luces de abanico colocadas en lo alto de los dobles tramos de escaleras con curiosas barandillas de hierro forjado. En otras ocasiones y años posteriores, buscaba vivos contrastes y pasaba la mitad del tiempo caminando por las desmoronadas regiones coloniales del noroeste de su casa, donde la colonia desciende hacia la eminencia inferior de Stampers Hill, con su gueto y su barrio de negros agrupados en torno al lugar donde se partía la diligencia del Boston antes de la Revolución, y la otra mitad en el elegante Reino del Sur, en torno a las calles Jorge, Benevolent, Power y Williams, donde la antigua ladera mantiene inalteradas las bellas fincas y los trozos de jardín amurallado y el empinado carril verde en el que perduran tantos fragantes recuerdos. Estos paseos, junto con los diligentes estudios que los acompañaron, ciertamente explican una gran cantidad de la sabiduría anticuaria que finalmente abarrotó el mundo moderno de la mente de Charles Ward, e ilustran el suelo mental sobre el que cayeron las semillas que llegaron a tan extraña y terrible fructuación en aquel fatídico invierno de 1919 a 1920. El Dr. Willett estaba seguro de que, hasta este malogrado invierno del primer cambio, el anticuario de Charles Ward estaba libre de todo rastro de morbo. Los cementerios no tenían para él ninguna atracción especial más allá de su pintoresquísimo y valor histórico, y carecía por completo de cualquier cosa parecida a la violencia o al instinto salvaje. Entonces, por medio de insidiosos grados, pareció desarrollarse una curiosa secuela de uno de sus triunfos genealógicos del año anterior, cuando descubrió entre sus ancestros maternos a un hombre muy longevo llamado Joseph Corwin, que había llegado de Salem en marzo de 1692 y sobre el cual se agrupaba una serie susurrada de historias muy peculiares e inquietantes. El tatarabuelo de Ward, Welcome Potter, se había casado en 1785 con una tal Anne Tillingash, hija de Miss Eliza y el capitán James Tillingash, de cuya paternidad la familia no había conservado ningún rastro. A finales de 1918, mientras examinaba un volumen de registros originales de la ciudad en manuscrito, el joven genealogista encontró una entrada que describía un cambio legal de nombre, por el cual en 1772 una Miss Eliza Corwin, viuda de Joseph Corwin, retomó junto con su hija de 7 años Anne, su nombre de soltera Tillingash, con el argumento de que el nombre de su marido se había convertido en un reproche público por lo que se supo después de su muerte, lo que confirma un antiguo rumor común, aunque no debe de ser creído por una esposa leal hasta que se demuestre que ya no hay dudas. Esta anotación salió a la luz tras la separación accidental de dos hojas que habían sido cuidadosamente pegadas y tratadas como una sola, mediante una laboriosa revisión de los números de página. Charles Ward comprendió de inmediato que había descubierto un tatarabuelo desconocido hasta entonces. El descubrimiento le entusiasmó doblemente, porque ya había escuchado vagos informes y visto alusiones dispersas relacionadas con esta persona, sobre la que quedaban tan pocos registros disponibles abiertamente, aparte de los que se hicieron públicos solo en los tiempos modernos, que casi parecía que había existido una conspiración para borrarlo de la memoria. Lo que aparecía, además, era de una naturaleza tan singular y provocativa que uno no podía dejar de imaginar, curiosamente,
qué era lo que los registradores coloniales estaban tan ansiosos por ocultar y olvidar, o sospechar que la supresión tenía razones demasiado válidas. Antes de esto, Ward se había contentado con dejar que su romance sobre el viejo Joseph Corwin permaneciera en la tapa ociosa. Pero habiendo descubierto su propia relación con este personaje en apariencia silenciado, procedió a cazar lo más sistemáticamente posible todo lo que pudiera encontrar sobre él. En esta excitada búsqueda, al final tuvo un éxito que superó sus más altas expectativas, ya que las viejas cartas, los diarios y las gavillas de memorias inéditas que se encontraban en las guardillas de Providence, llenas de telarañas y en otros lugares, le proporcionaron muchos pasajes esclarecedores que sus autores no habían creído conveniente destruir. Un dato importante llegó desde un punto tan remoto como Nueva York, donde se guardaba parte de la correspondencia colonial de Rhode Island en el Museo de Frauds Tavern. Sin embargo, lo realmente crucial, y lo que en opinión del Dr. Willett constituyó una fuente definitiva de la perdición de Ward, fue el asunto encontrado en agosto de 1919, detrás de los paneles de la casa en ruinas de Olney Court. Fue esto, sin lugar a duda, lo que abrió aquellas negras perspectivas cuyo final era más profundo que la fosa. Pues bueno, este fue por fin la primera parte de esta gran novela, El extraño caso de Charles Dexter Ward, de H.P. Lovecraft. Y wow, muy interesante las fijaciones de este Ward, ¿no lo creen? Bastante curiosas la forma en cómo el autor describe todo. Me gusta. Me quedo bastante ansioso por conocer qué va a pasar en el primer capítulo de la segunda parte de esta gran novela. Espero que ustedes también estén igual de entusiasmados que yo, pero por lo mientras, me despido. Soy Sockert, tomen agua y descansen bien. Hasta luego.